siempre bien informado. Es por eso que desde hace 10 años se ha creado Prensa Libre, el programa periodístico más importante del distrito, para mantenerle al tanto y en tiempo real de los acontecimientos más relevantes. Prensa Libre, con un claro enfoque en la verdad, sin medias tintas. Con la conducción general de Fernando Mendoza. Prensa Libre queda con ustedes en los siguientes próximos minutos. Bienvenidos. Buenos días, amigos de Prensa Libre. Muy buenos días a toda la audiencia que sábado a sábado nos sigue en este su programa Prensa Libre. Buenos días, Fabián. Buenos días, Fernando. Buenos días con toda la audiencia de Prensa Libre. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy importante con comentarios y entrevistas sumamente trascendentales dentro de lo que cabe en la coyuntura de esta semana. Fernando. Bueno, esta semana, creo que casi todas las semanas siempre hay novedades, ¿no? Pero esta ya es, sí, así es un poco más, que poder decirlo, propia de la política tradicional que vive nuestro país, de su idiosincrasia. Y ya se presentaron, como todos han podido ver en los diferentes medios de comunicación, diferentes audios, 3 audios, que implicaban al presidente. El primero en supuestas componendas para arreglar las declaraciones y tratar de ocultar alguna información, que era obvio. El segundo era las quejas de una secretaria, de una trabajadora, y el tercero era, bueno, ya al artista, al productor, como dicen, que bueno, pues deja mucho que desear, ¿no? Realmente es un tema que ni vale la pena mencionar, como diría Fabián. Pero luego de eso el presidente salió, como siempre, a pechar, ya lo vamos a ver en un video, y luego un grupo de congresistas presentó la moción pidiendo la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y esta al día siguiente se presentó y fue admitida. Bueno, más o menos es el tema, el panorama que tenemos ahí a la vista, Fabián. Fernando, así es. En efecto, estamos viviendo nuevamente una crisis política donde se encuentran enfrentados una vez más el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto ya parece prácticamente una telenovela, ¿no? Donde cada uno brinda sus propias acusaciones y trata de mostrarse como el héroe de toda esta historia que lamentablemente perjudica a la población. Fernando. Claro, al recibir el Alarcón, el presidente de la Comisión de Fiscalización, los audios en forma anónima, habría que ver con qué intención se dejaron. O de repente que se descubra la verdad, o de repente de tejer una artimaña para que después el presidente salga ganando. Obviamente, ¿no? Y se puede decir esto porque ¿qué pasa si los que participan en la llamada se niegan, ¿no? Se niegan a que eso fuera real, como este famoso swing, ¿no? Que dicho sea de paso, toda la prensa de las grandes corporaciones lo entrevistaron como si fuera un político que trae, bueno, buenas informaciones, ¿no? Pero al final dijo muchas cosas y no dijo nada. Así es, Fernando. Realmente hemos podido ver algo sumamente bochornoso a nivel político durante toda esta semana. Como bien has adelantado, hay 3 audios que ya a estas alturas toda la población ya debe haber escuchado a través de los medios de comunicación, de los cuales obviamente los dos primeros son los más importantes porque de alguna manera nos muestra cuál es la realidad del Ejecutivo y sobre todo del presidente y cómo están orquestando su defensa ante el caso de Richard Swing, ¿no? Pero el tercero ya, bueno, ni siquiera tiene motivo, vale la pena mencionarlo. Lamentablemente hemos visto que los medios de comunicación le han dado toda la cobertura como si se tratara
pues de un personaje sumamente importante y trascendental en estos hechos, pero lastimosamente lo que ha generado más bien es que esto produzca una especie de distracción en la población, ¿no? Cuando de fondo el tema central es el contenido del audio y cómo está estructurado realmente los aparatos de poder dentro del Ejecutivo, y obviamente también fijarnos cuál es el papel que está cumpliendo el legislativo, ¿no? Que evidentemente es cuestionable hasta el día de hoy, porque a ciencia cierta la vacancia, como ya la has venido mencionando, y ya lo sabemos todos, puede ser conveniente o en todo caso desfavorable para la población, porque se trata precisamente de un estado de emergencia que estamos viviendo, pues, debido a la pandemia, y esto habría que analizarlo con mucha cautela. Fernando. Mira, las posiciones son encontradas, porque hemos puesto nosotros en el Facebook de Prensa Libre la pregunta con respecto a la vacancia, y las posiciones son divididas. Hay gente que piensa que sí, que no. Pero si nosotros analizamos un poco, por ejemplo, el audio, de los 3 audios, el más importante me parece que es el primero, porque ahí se ve cómo planea el presidente ocultar información con respecto a no reconocer a Richard, a este señor Swing, ¿no? Y cómo maneja a su gente para ocultar ese tema, que no es tan relevante si el pata llegó o no a Palacio, o sea, si realmente él fue a entrevistarse o no. Imagínate qué será con los temas más delicados, ¿no? ¿Cómo será que se arman las patrañas para poder ocultar la información? No es la primera vez que no se dicen las cosas como son, no se dice la verdad. A eso ya nos tiene acostumbrado el presidente, por ejemplo, con la cantidad de muertos que hay en el país por el tema del coronavirus. Otro que podemos decir también, cuando hacen la compra, dejan de lado las pruebas moleculares y sacan las pruebas rápidas, sabiendo que las pruebas moleculares son más exactas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están ahí en la mente, creo que de la población, que de alguna u otra manera analiza los acontecimientos y que reflejan, pues, lo que dirían algunos congresistas durante su exposición en el Congreso, cuando hablan de incapacidad moral, cuando hablan de que se trata de ocultar la información, de falsear la investigación, y en sí por ahí creo que va el tema, ¿no? Habría que evaluar, como dije al principio, si es que estos audios han sido realmente tratando de esclarecer la verdad, o simplemente estaban sembrando algún tema para que después el presidente salga ganando, si es que no llegan a vacar. Entonces hay que evaluar. Vamos a ver cuál fue la reacción del presidente cuando vio la presentación de los audios en el Congreso, y luego salió, pues, a dar su mensaje a la nación. Queridos compatriotas, hoy nuevamente el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos. Utilizando las mismas prácticas montesinistas, han obtenido de manera ilícita una conversación privada, donde no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos. Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión
debo reafirmar, señalé, digamos la verdad. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son en una democracia? Cada vez que tuvimos que escoger para la toma de nuestras decisiones entre el beneficio de la población y el interés de grupos políticos o económicos, siempre optamos por el interés de la población. No nos tembló la mano cuando promulgamos la ley antimonopolio, la ley de medicamentos genéricos, la de los octógonos, o cuando constitucionalmente disolvimos el Congreso. Sabíamos que los grupos opositores a esas decisiones buscarían desde entonces oportunidades y pretextos para atacarnos. Hoy ha sido un nuevo intento. Debo informar al país que el 29 de julio, un periodista de prensa extranjera nos hizo llegar la información de la existencia del audio que han sacado hoy. Nunca escuchamos nada, pero esperábamos con la mayor tranquilidad que lo hagan público porque se trataba de una reunión de trabajo con ningún contenido ilegal. Fueron 40 días después que anduvo dando vueltas el audio y justo hoy lo hacen público. Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno para garantizar su control hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia. Llama la atención que esta grabación se haga pública al día siguiente que demandamos al Congreso aprobar la reforma sobre el impedimento de postular a candidatos sentenciados, que estaba hoy precisamente en la agenda del Pleno. ¿Y quién presenta los audios? El mismo personaje convertido hoy en congresista, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos. Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente y, como pueden apreciar, buscan adrede convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o político, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretender acusarme de situaciones inexistentes. Nada más lejos de la realidad. Asimismo, una vez más, tenemos declaraciones imaginativas que colindan con la literatura fantástica. Y quienes deben responder son aquellos que participaron en ese audio. Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Lo que sí he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia.
no voy a renunciar. Yo no me corro. El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial, y así lo haré. Que se realicen todas las investigaciones, todas las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad, para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello. Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan desestabilizar y manchar honras de personas únicamente por intereses políticos y electorales. A pocos meses que concluya mi mandato, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia y habiéndose convocado a elecciones generales para el domingo 11 de abril, poco les importa a algunos sectores el dolor por los miles de compatriotas fallecidos y pretenden sumir al país en una crisis aún mayor. Ahora es el momento en que todos, unidos, debemos continuar la lucha contra la pandemia, superar la crisis económica, recuperar el empleo y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Compatriotas de todo el país, en línea con mis convicciones democráticas, asumí la responsabilidad de conducir el país con la firme decisión de garantizar una transición ordenada y reencauzar la marcha del Perú, evitando así un escenario traumático e incierto que solo termina perjudicando a nuestros ciudadanos, en especial a los más pobres y vulnerables. Desde el primer día fui consciente que este era un enorme desafío y sabía que enfrentaría serios ataques. Así ocurrió y sigue ocurriendo, y los peruanos pueden dar fe de ello. Cuando emprendimos la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras, hemos respondido claramente: no nos van a doblegar. Ese compromiso es con cada uno de ustedes y con todo el Perú. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones. Muchas gracias. Ya. Ya, ver. Bien, ese fue el mensaje presidencial como respuesta a los 3 audios que se presentaron en el Pleno del Congreso y que luego han sido motivo de la presentación de la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Fabián. Fernando, en este último mensaje de la Nación podemos ver a un Martín Vizcarra bastante ofuscado, que se encuentra confrontativo, y además de ello hay muchos criterios que podríamos tomar dentro del video, ¿no? Analizar, por ejemplo, la presencia de la ministra de Justicia y del ministro Walter Martos, por qué están ellos precisamente en este lugar, y más allá de eso, de fondo, qué tiene que ver la imagen de Túpac Amaru, ¿no? Porque recordemos que el presidente Vizcarra, dentro de sus mensajes, nos tenía acostumbrado a la imagen de o bien Francisco Bolognesi, o si no el mariscal Ramón Castilla. Pero ahora tener a Túpac Amaru ya es una actitud más confrontacional contra el Congreso, ¿no? Entonces, podríamos realizar todo un análisis de este mensaje nada más, pero la idea central es que dijo de todo sin mencionar el contenido de los audios, ¿no? No se refirió para nada a los audios, solamente habló de que hay un complot, que lo quieren embarcar, quieren sacarlo del gobierno, y que aquí la víctima es él y los villanos son el Congreso, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir de alguna manera a través de este mensaje a la Nación. Fernando.
Sí, yo creo que se olvidó de su mensaje de conciliación con los partidos políticos, con el Congreso y fue de frente a pechar, ¿no? Creo que la actitud refleja que obviamente que esconde algo. Como lo dijimos al principio, no se sabe si los audios fueron entregados en forma anónima para esclarecer la verdad o realmente fueron sembrados. Cosa que también mucho de lo que dijo el presidente lo refirió el señor que estuvo haciendo su show con los medios de comunicación masivo, hace sospechar pues que hay un ardid ahí, ¿no? O bien del Congreso o bien de parte del presidente para salir airoso en este tema de la vacancia presidencial. Fernando, pero al día de hoy ya sabemos a través del pronunciamiento del mismo presidente Vizcarra y de la asistenta presidencial Karen Roca, que sí reconocen que ellos son las voces que dentro del video, del primer y segundo video, ¿no? Entonces ellos de alguna manera han reconocido recientemente que son ellos mismos quienes participan dentro de la conversación. Entonces, de alguna manera se legitima estos audios que se han presentado. Lo que no se comenta, y lo vuelvo a reiterar, es el contenido. Y dentro del contenido ya pues hablamos de incluso delitos como obstrucción a la justicia, ocultamiento, de ciertos indicios, hasta tráfico de influencias, ¿no? Y una prueba de ello es este personaje, lastimosamente Richard Cisneros, llamado Richard Singh, quien habría sido contratado indebidamente, ya que su perfil no se ajustaba a lo necesario para brindar esas famosas charlas emocionales, ¿no? que contemplaban. Fernando. Claro, vamos a ver la presentación de la moción por parte del congresista José Vega en el Pleno del Congreso y los resultados, rápidamente. Presidente, colegas congresistas, el día de hoy el Parlamento debe tomar una decisión de acuerdo al mandato de la Constitución y por lo tanto está establecido en el artículo 113 los causales. Y el principal causal, la motivación de esta propuesta de vacancia está sobre las causales de incapacidad moral permanente. Colegas congresistas, todos hemos visto, hemos sido testigos de estos audios en la que el personal de mayor confianza en el entorno del presidente, estos videos corroboran con lo que la Comisión de Fiscalización viene investigando. Vemos como el entorno tan cercano, y reitero, de total confianza del mandatario, presidente Martín Vizcarra, ellos tenían conocimiento de la visita a esta persona y por lo tanto el presidente en esa reunión con la persona de confianza en su entorno, que es la señora Karen, y conversa, en ese diálogo se puede percibir que ella reclama inclusive de la diferencia de discrepancias que ella tenía con la señora Miriam Morales. Y corrobora que las visitas que se dieron al Palacio de Gobierno, en 3 ocasiones el presidente recibió al señor Richard Cisneros. Es una muestra clara que el presidente ante el país mintió. Ellos manifestaron que esta reunión no se dio y además el propio presidente le da indicaciones a la señora Karen para que ella niegue y entre las 2 personas puedan evitar que este hecho de esta visita se corrobore y finalmente pueda, ante el país, en esos momentos, pueda certificar que esto fue cierto. Hoy día en el país estamos viendo que hay una posición, probablemente un sector mayoritario de la población, rechaza y condena estos actos. El presidente de la República ha manifestado en su defensa que estas son acciones montesinistas que se vuelvan a repetir. Pero justamente si él ha permitido o su personal de confianza ha hecho que estas grabaciones se den, entonces podríamos preguntarle, pues, ¿quién los hizo? Él tendrá que saber a futuro
que persona de su entera confianza ha filtrado estos videos, estas grabaciones. Y estas grabaciones, presidente, llevan al país a una situación en que el Parlamento de la República cumple una función de acuerdo al mandato de la Constitución, y para acá no hay en el Parlamento no hay ningún afán de conspirar contra un poder del Estado o el gobierno. La conspiración viene de parte de ellos en interno del propio mandato del entorno del presidente. Porque si esto no hubiera ocurrido, no estuviéramos debatiendo hoy día que esta moción de vacancia tenga que el día de hoy iniciar el debate para la posibilidad que ingrese y pueda finalmente admitirse. Debe abrirse y consentirse el día de hoy, esperamos que haya la aprobación y confiamos que va a ser así, para la semana siguiente que se programe pueda haber un amplio debate sobre el tema. Ya el país y el pueblo está cansado que nuestros gobernantes tengan que pasar por estos actos que finalmente manchan lo que representa esta función de un presidente que tiene las prerrogativas mayores por ser el mandatario, que es el que reencarna y representa a la nación, más aún cuando él pretende, mintiendo ante el país, negar los hechos graves, con lo cual se corrobora de su participación para ocultar y falsear la verdad. Por lo tanto, presidente, nosotros consideramos que el día de hoy el Parlamento debe tomar conciencia y cada una de las bancadas deben asumir, de acuerdo al mandato de su conciencia, una posición, porque hoy día en la mañana se ha hablado de lo que representa la lucha frontal contra la corrupción, contra la transparencia, y este acto debe demostrar que en el futuro los mandatarios tienen que dar muestras que tienen ante el país, que dar cuenta de sus actos, tienen que hablar con la verdad. El presidente saliente, el señor Kuczynski, fue vacado casi por los mismos actos, por lo mismo hecho de mentir al país. Y hoy algunos medios, algunos opinólogos manifiestan que el presidente debe terminar su mandato porque le falta pocos meses, que este acto, este hecho, que para ellos es delicado, es grave, debía verse al final de su mandato y los procesos que vengan él la debe asumir. Yo considero, presidente, que muchos de ellos, imagino yo, le deben tener probablemente de parte de algunos medios haber percibido algunos beneficios y por cierto hoy día ellos lo defienden. Pero para nosotros está de por medio una alta responsabilidad donde vemos una vez más vergonzosamente, indignantemente que el entorno presidencial se ve cómo se han manejado los poderes, los tinglados del poder, de una manera de aprovecharse en la que muchos familiares de este entorno se han beneficiado con puesto de trabajo. Y este tema se tiene que ver en el Parlamento. El Parlamento no puede abdicar la función constitucional y el mandato que tiene de acuerdo a la Constitución. Por eso, presidente, nosotros consideramos que el día de hoy cada uno tendrá que tomar una posición de acuerdo al dictado de su conciencia y por lo demás para salvar al país de un acto, un hecho más en la historia que denigra la función pública, denigra una tarea que es la tarea política con el deber de devoción de servir a su pueblo, al país. Y no podemos permitir el aprovechamiento indebido con claros actos y hechos que en verdad en nuestro país avergüenzan de ser un mandatario que finalmente no ha sido autocrítico, ha corroborado de saber, que conocer el tema de los videos, de las grabaciones, pero que nunca antes declaró ni manifestó que este tema, que él ya lo sabía, no explicó al pueblo y hoy día pretende con mentiras una vez más, pretender decir que se está conspirando en el Parlamento, porque simplemente para él este acto, este hecho es, en otras palabras, podríamos decir que no tiene la gravedad de los hechos por los cuales nosotros el día de hoy podremos iniciar este hecho, este acto con la aprobación, si contamos con la votación, para iniciar este debate. Presidente, con ello nosotros consideramos que el Parlamento debe cumplir de acuerdo a la Constitución. Esta moción debe cumplir seguramente el día de hoy este primer paso para lograr que la semana siguiente pueda agendarse de esta manera, deliberar y debatir la moción presentada. Gracias, presidente. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 65 votos a favor, 36 en contra, 24 abstenciones. Han
Han votado a favor 65 congresistas, en contra 36, abstenciones 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Ya, listo. Bien, esa fue la presentación de la moción de vacancia presidencial presentada por el congresista José Vega, y también el recuento de los votos. Fabián. Fernando, hay que recordarle también a la población que de esta moción de vacancia o de pedido de vacancia presidencial se necesitaba solamente 52 votos, pero han sido 65 votos a favor. Y dentro de esos 65 votos a favor han votado en bancada completa, digamos, el partido Unión por el Perú, Podemos Perú y Alianza por el Progreso. Y en votos en contra ha habido 36 y 24 abstenciones. Ahora, en estos votos ha habido un fraccionamiento, ¿no? Esto nos da a entender que en el Congreso hay también de por sí hay ciertos intereses. Por una parte los que se encuentran a favor y por el otro lado los que se mantienen en abstención o están en duda, mejor dicho, y los que votan en contra. Pero de este último grupo, de los votos en contra y de las abstenciones, hay una fragmentación, no tienen clara la idea. Y sobre los 24 votos de la abstención, son clave para una posible vacancia presidencial, porque para la sesión para la Junta de Portavoces que se va a dar este día viernes a las 9 de la mañana, donde supuestamente el presidente debería estar con su abogado o sin su abogado para presentar su defensa, solamente se requerirían 87 votos de todo el Congreso. Así es que estos 24 votos que han votado en abstención en esta última moción de vacancia son significativos. Ellos van a decidir si es que hay vacancia o no. Ahora, paralelo a esto, ya el ministro de Defensa el día de ayer ha dicho pues que van a presentar una demanda competencial y posiblemente esto lo van a llevar al Tribunal Constitucional, donde se quiere de alguna manera deslegitimar este proceso, ¿no? Este proceso de vacancia. Fernando. Sí, pues hay que ver esto cómo se viene desarrollando. Todavía falta 10 días, ¿no? 9 días ya para que se vea... una semana. El próximo viernes, Fernando. Sí, para que sea la moción de vacancia, y ahí veremos cómo se viene desarrollando en la semana. Se dicen que hay otros audios que van a llegar al Congreso, hay una serie de tentativas, de declaraciones. Habría que ver cómo se va sumando, ¿no? Y cuál va a ser la posición de los diferentes partidos, por ejemplo el PREPAC, ¿no? Pero hay que recalcar, Fernando, que ya la notificación ha sido enviada a la presidencia el día de ayer, mediante el oficio 079, donde se le invita a asistir a las 10 de la mañana y tendrá 60 minutos para poder asumir su defensa, ¿no? Y como lo dije hace un momento, puede ir en compañía de su abogado o si no, también puede asumir la defensa por sí mismo. Pero ya desde el Ejecutivo hemos notado que el mismo gobierno no está dispuesto a realizar o a participar de esta sesión, y estaría preparando todos los mecanismos legales, jurídicos para frenar esta vacancia. Fernando. Bueno, al final habría que evaluar si es que es conveniente. ¿Qué pasaría en el hipotético caso, ¿no? De que, por ejemplo, lo vaquen al alcalde y al presidente y entre otros? O sea, ¿en qué afectaría a la población? Hay gente que dice que así afectaría, hay gente que no, pero igual se habló también con el tema del voto de confianza al premier, ¿no? O sea, que sí, que están traición a la patria, cómo no van a aprobarlo. Al final simplemente no le dieron el voto de confianza y se cambió y no pasó nada, ¿no? Duró como 3 días el tema y se hizo para adelante. Habría que evaluar, porque acá las posiciones, hay gente que está de acuerdo que siga por un poco de temor al manejo del COVID, y hay gente que sí pide de que el hombre sea cambiado, que se vaya. Pero había que analizar rápidamente. Por ejemplo, en el tema del COVID, la población tiene que darse cuenta bien de que si el gobierno llevó bien, manejó bien el tema del COVID o no.
Bueno, desde mi punto de vista piensa que no. Desde el punto de vista de que no sabe ni siquiera cuántos muertos hay, o oculta la cantidad de muertos, ahí ya fue, ¿no? Hay un tema. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, no se ha difundido, no se ha escuchado o no se ha planteado el tema, ¿qué pasa con los enfermos que han sufrido el COVID? ¿Habrá un tema de asumir el gobierno un tema de post-COVID? O sea, la recuperación física y psicológica de los que han sufrido el COVID, no se sabe. Desde el punto de vista económico, vamos a ver el tiempo que es muy importante, desde el punto de vista económico, si sale el presidente o no, ¿será beneficiado realmente la población más vulnerable? ¿Qué pasa ahora? ¿Es beneficiada? Yo creo que no. El bono, las canastas, lo que han dado, no le llega a la totalidad. Sabiendo que este país es 70% informal, Retira Perú estuvo dirigido para las empresas formales, pero de gran envergadura, ¿no? A las más grandes. Entonces, la microempresa, la pequeña empresa y menos los informales han salido favorecidos. Entonces, que cambie un presidente, de repente hay la esperanza de que pueda hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que hay bastante que analizar, ¿no? A cada persona que nos escucha o que nos escribe, hace su propio análisis, ¿no? Ya veremos cuál es la secuencia, qué es lo que va a pasar en estos días o con el tema de la vacancia presidencial. Pero de mi punto de vista, humildemente, pienso de que no afectaría porque simplemente yo pienso de que no se está llevando bien la cuarentena y que hay muchas cosas que el presidente puede hacer y que no se han hecho. Fabián. Fernando, en realidad has tocado varios puntos y de ellos pues obviamente hay que contemplar y darle la mayor importancia al aspecto de la salud y al aspecto económico, ¿no? Y de ambos, como bien has dicho, sabemos muy bien que no han sido eficaces las estrategias. Y una de las razones, precisamente por la interpelación que se le está haciendo a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, es no haber logrado los objetivos en materia económica. Y como ya lo adelantaste, Reactiva Perú no ha servido para beneficiar o para de alguna manera menguar el déficit económico que ha habido en diferentes sectores, como en la pequeña y microempresa, sino más bien ha sido de colchón para que las grandes empresas puedan fortalecerse. Y en el tema de salud, hasta el día de hoy, las cifras no han sido transparentadas, así es que son dos temas muy polémicos. Pero a pesar de todo esto, lo que encuentro, Fernando, y déjame decir esto, es que tenemos a una población polarizada. Tenemos a una población donde un grupo está de acuerdo con la vacancia del presidente y el otro grupo está en contra de esa vacancia. Entonces, esta polarización no le hace bien a la estabilidad de un país, a la estabilidad política. ¿Por qué? Porque evidentemente esto va a traer de alguna manera implicancias en materia de decisiones a futuro, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que va a hacer de repente si es que prospera la vacancia, qué decisiones tomarían el Congreso, ¿no? ¿Quién asumiría? O que asumiría sería obviamente Manuel Merino y tendría que asumir la presidencia durante todo este periodo. Pero por el otro lado, algunos dicen que lo más conveniente es que siga el proceso judicial, la investigación, mejor dicho, que se siga realizando la investigación hasta que termine su periodo y ya cuando deje de ser presidente, deje el cargo, entonces ya se somete a todo el proceso jurídico necesario, ¿no? Y bueno, aún así tenemos a una población polarizada, y no solamente la población, sino que tenemos especialistas polarizados, ¿no? Y esto lo venía diciendo contigo, Fernando, lo conversamos hace un momento. Por ejemplo, tenemos constitucionalistas que están a favor y están en contra de la vacancia, de que es viable, que no es viable, ¿no? Tenemos a medios de comunicación donde demuestran de alguna manera una cara de lo que ha sucedido toda esta semana en materia de los audios, y también tenemos otros medios de comunicación que en realidad se enfocan en temas triviales y como este personaje
que prácticamente es un bufón, ¿no? Fernando. Por leer acá lo que nos han escrito en el chat de Prensa Libre, con respecto a sus opiniones. Por ejemplo, Alexis García dice, no es prudente buscarlo ahora, dice, ¿no? Faltando unos pocos meses para las elecciones. Patricia Córdoba Calderón dice que se vaya, como en su momento se fue PPK y renunció, fue más hombre que este sinvergüenza. Bueno, eso dice Patricia Córdoba. Luego Leonel Denis vacaron a PPK y no pasó nada, cerraron el Congreso y no pasó nada. Vacancia Vizcarra, no va a pasar nada, dice Leonel Denis. Luego Alexander Jara, ¿dónde estamos? La Constitución no permite la vacancia presidencial, puesto que la imputación de la conducta delictiva no está comprobada ni está sentenciada. Bueno, ese es un argumento. El Congreso, cuando ve la vacancia es si quiere decir un tipo de juicio político, no es desde el punto de vista de una conducta delictiva que lo puede juzgar el Poder Judicial, ¿no? Es cada cosa en su sitio. Bueno, después dice Miguel Yanqui, 2 vacancias en un mismo gobierno en medio de una crisis sanitaria y económica mundial no lo aguanta nadie. Vizcarra responderá después de su mandato. Han cambiado 3 veces el premier, creo que 5 veces, ¿no? Al ministro del Interior. Bueno, no es nada extraño. Sí, Carlos Alberto Benavides dice, no debe ser vacado, pero sí investigado, pero por el Ministerio Público y no por el Congreso. Ya tiene sesgos políticos muy notorios y congresistas involucrados en casos de corrupción, lavado de activos, coimas y otros delitos más, dice, y algo más. También por acá dice Kenia Camila León, no, porque es una ridiculez, todos los presidentes que tenga el Perú van a ser sacados porque siempre alguien le va a tender una camita en absurdo. Bueno, lamentablemente la historia nos ha demostrado que hay muchos presidentes que están en la cárcel por corrupción, entonces no es nada sorprendente que el comentario. Gabriel Jiménez dice, la corrupción dentro del gobierno empezó a ser más visible cuando empezó esto del virus, destapándose tantas cosas, entre ellas que el señor presidente, a que muchos de nosotros le teníamos confianza, se convirtió en una agencia de empleo para sus parientes, amigos y amistades. Bien, eso se comentan nuestros amigos en el Facebook. Richard Duma dice, no hay indicios para que sea vacado. Esto es una venganza de los grupos que están detrás de estos audios. Saquen sus conclusiones, a este grupo le interesan más sus intereses y no la realidad del país. Caso COVID-19, todo es una tetra para sacarlo ahora, dice, y algo más, ¿no? Brando Keramovi dice, sí debe irse. Perdió legitimidad, el nivel de la conversación es subterránea. Fran Aguilar, claro que sí, se demostró que la corrupción comienza en Palacio de Gobierno, tenemos un Vizcarrata, dice en su comentario. Anthony Reyes Alvarado, definitivamente no puede ser vacado, y menos en esta situación que pasa el país. Bueno, son opiniones diversas, de diferentes sentidos, unos en pro, otros en contra. Susana Fernando Treville dice, debe ser vacado, les tiembla los dedos de solo pensarlo. Fabián. Sí, Fernando, lo que iba a comentar es en el tema de la vacancia, ¿no? Hay que recordar que la vacancia es una medida constitucional contemplada en el artículo 113 y en este caso la causal es el inciso 2, ¿no? Vacancia por incapacidad moral. Así es que, y tú ya lo mencionaste hace un momento, ¿no? Más allá de un tema legal, es en sí lo cuestionable que ha sido la actitud del presidente en sus palabras dentro del primer audio de cómo estaba tratando de ocultar información o que permitía transparentar de alguna manera las investigaciones sobre posible conflicto de intereses y contrataciones que no son viables, ¿no? Y otra cosa más que quería mencionar es que hay que recordar a la población que el caso de PPK no es una vacancia. PPK renunció. A PPK lo iba a vacar el Congreso, pero antes de que lo vacaran, él renunció. Hasta ahora el caso más inmediato que tenemos de vacancia es del presidente, del señor Alberto Fujimori, a quien lo vacaron precisamente sin haber aceptado su carta de renuncia.
Ese es el último caso de vacancia. Pero ahí el de PPK ha sido renuncia y no vacancia. Ahora estamos en un nuevo caso de vacancia, ¿no? Lo cual vamos a ver cómo se va a realizar para este día viernes. Adelante, Fernando. Sí, bueno, vamos a, nuestros amigos nos escriben al chat de Prensa Libre, bueno, para que sean conocidos su pensamiento, su idea, ¿no? Su planteamiento, y leeré unos cuantitos más para que más o menos se vea reflejado esto. Alexander Jara dice: unos pelean por poder y otros pelean por oxígeno, por cama sushi, por subsistir, por alimentos, por no perder su trabajo, en general, por su vida. Es realidad de nuestro país, dice Alexander Jara. Roberto Quispe dice: vacancia en nombre de millones de fallecidos por la culpa de este incapaz y corrupto, nunca debería ser presidente, traidor, a PPK solo quería gobernar, y dice mucho más. Víctor Anco dice: sí, porque nunca ha gobernado para el pueblo, solo los amigos encima, ahora deja en bancarrota al Estado, solo se ha vuelto millonario. Y luego siguen más comentarios. A ver, Carolina Quispesuxo dice: sí, ojalá haga vacancia contra este mentiroso, corrupto, vizcarrata, cínico. Bueno, le dicen de todo al presidente. Claudia Arimuya, todos esos congresistas, rateros, dice acá lo que ha escrito Claudia Arimaya Tenazoa, deben sacarlos, son una lacra, dice. Bueno, y ahí algunos dicen simplemente no, sí. Hay una serie de diversos comentarios. Bien, es lo que piensa la población en sí, confundida por los temas políticos, ¿no? En realidad, pues no, en el país no existe una cultura política que pueda explicar o convencer a la población de por qué o no se debe respetar la Constitución y algunos artículos o la idea que tiene la Constitución, ¿no? Por eso un poco es mal visto, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, y ahora en el caso de la vacancia presidencial, cuando se habla de incapacidad moral, obviamente que no se habla de incapacidad jurídica ni incapacidad legal, ¿no? Tampoco se habla de que haya cometido un delito, habla de incapacidad moral, ¿no? Entonces, eso en el ámbito de la Constitución lo prevé, la incapacidad moral, y eso pues lo califica, si se quiere decir, el Congreso de la República. Fabián. Fernando, lo que queda claro es que ya la población tiene un panorama mucho más abierto de lo que está sucediendo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿no? En el caso del Ejecutivo ya se ha perdido un poco esa imagen de la transparencia que se trataba de mostrar por parte del presidente, y de alguna manera su eficacia en el caso del gobierno, ¿no? Y del legislativo también, evidentemente, se puede entrever que hay intereses, ¿no? Más allá de que ellos están ejerciendo sus funciones como debe ser dentro de lo que es la vacancia, contemplado dentro de la Constitución, evidentemente detrás de ello hay intereses políticos por parte de diferentes bancadas, ¿no? Que de alguna manera han conciliado y quieren lograr este objetivo. Podríamos hablar, por ejemplo, de Podemos Perú, que tiene sus propios intereses para la postulación de algún candidato. El caso de Urresti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Alianza por el Progreso, también, que vota a favor, también hay intereses de por medio. Unión por el Perú seguramente los tiene, así que no hay que ser también tan ingenuos de pensar de que solamente el Congreso lo hace por el bienestar o por la estabilidad o por política o por velar que un presidente sea totalmente transparente, sino que de por medio tiene sus propios objetivos. Entonces, hasta el día de hoy, lo que podemos resumir es que el Ejecutivo y el Legislativo siguen peleados y que Pacto Perú está en el tacho de basura. Eso es lo que podemos inferir. Fernando. Bien, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, y mientras tanto vamos a unos comerciales y regresamos con Prensa Libre. No toques la radio. No muevas el dial. Enseguida regresamos con más de Prensa Libre.
Siente el sabor de las brasas de Chugurano Chicken. Experimenta la mejor sensación culinaria junto a su rico pollo a la brasa y la variedad de mixtura de sabores que ofrece este restaurante tradicional. Chugurano Chicken, con 10 años de existencia, siempre alcanzando el gusto perfecto para cada cliente. Disfruta cada momento, cada sabor, con lo mejor de la gastronomía de Chugurano Chicken. Continuamos con tu programa periodístico Prensa Libre. Pasión por la verdad. Bien, continuamos con Prensa Libre. También el día de ayer se aprobó para que el impedimento para que los sentenciados en primera instancia no puedan participar ni como candidatos ni como funcionarios públicos. Fabián. En efecto, han sido 111 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, ¿no? Ha sido casi unánime el voto para que haya para que se modifique el reglamento en la Constitución y que de alguna manera se regularice la postulación de ciertos candidatos, ¿no? Ahora, habría que preguntarnos a quiénes va dirigido básicamente esta norma, ¿no? Porque los sentenciados que tenemos el día de hoy en el ámbito político son el señor Alberto Fujimori y el señor Antauro Humala. Del señor Alberto Fujimori sabemos que es poco probable que lance una candidatura, considerando que su entorno familiar, su hija principalmente, Keiko Fujimori, es la principal candidata, al menos dentro de esa línea que ellos manejan, ¿no? El principal afectado sería obviamente el líder de Unión por el Perú, quien es Antauro Humala. Y este mismo personaje también ya había participado en la lista congresal como el número 1 y de alguna manera se evitó su postulación en materia orgánica, ¿no? Dentro del Jurado Nacional de Elecciones y las normas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Así es que a ellos va dirigido básicamente, pero si hablamos de otros personajes y nos referimos, por ejemplo, a una Marta Chávez que ahora está en el Congreso, a una Luz Salgado, o de repente a los candidatos apristas, a los candidatos humalistas, la mayoría de ellos que buscan regresar al Congreso son solamente están siguiendo un proceso judicial, pero no tienen una sentencia. El mismo Urresti, que es congresista por Podemos Perú, él está siguiendo un proceso judicial, pero no tiene sentencia, así que no hay impedimento. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿A quién va dirigido prácticamente esta ley? La cual aplaudieron con mucha euforia, con mucho entusiasmo en el Congreso, pero realmente ¿a quién está destinado, no? ¿Cuál es el objeto en sí? Fernando. Sí, pues el día de ayer el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la ley que establece el impedimento para postular a cargos de elección popular o ejercer cargos públicos a sentenciados en primera instancia.
fueron 111 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones en ratificar la norma. Al tratarse de una ley de reforma constitucional, requeriría ser ratificada en 2 legislaturas. De esta manera, tras su promulgación, la norma estará vigente en las próximas elecciones generales de 2021. Las bancadas de Alianza para el Progreso, Somos Perú, FREPAC, Partido Morado, Frente Amplio, pidieron que se sometiera a votación dicha ley antes de debatir la admisión de la moción que plantea la vacancia presidencial. Las demás bancadas como Acción Popular, Podemos Perú, UPP y Fuerza Popular respaldaron la petición para votar la ley de impedimento que fue aprobada el pasado, en primera instancia, ¿no? En primera votación el pasado 5 de julio. La votación fue nominal y cada parlamentario expresó el sentido de su voto. La norma, en conclusión, modifica el artículo 34A de la Constitución, precisando que están impedidos de postular a cargo de elección popular quienes tengan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices por delito doloso. De igual forma, cambia el artículo 39-A de la Carta Magna a fin de establecer que dichas personas están impedidas de ejercer la función pública mediante designación de cargos de confianza. Bueno, esto es algo que ya debería haberse hecho hace mucho tiempo y no estaríamos complicándonos la vida con los políticos en el Congreso o en diferentes instancias del gobierno. Fabián. Y esto fue un tema de excusa también por parte del presidente Vizcarra, ¿no? Aludiendo de que se quería evitar esta votación cuando se tocó el tema de la vacancia, y ya vemos el día de hoy que sea forzado o no, se ha llegado a aprobar esta ley. Así es que sí o sí ya no tendrá otro argumento que pueda servirle para deslindar o desviar el tema que hoy en día nos ocupa la atención, ¿no? Que es los audios y el contenido en sí. Así es. Entonces, tenemos esta reforma en materia de la participación para los procesos electorales del 2021 y evidentemente habrán algunas figuras que van a estar ausentes, al menos en la lista de candidatos. Fernando, adelante. Sí, bueno, el Congreso, a pesar de que se dice que es populista y que solo está buscando eso, hay cosas que sí se ha logrado hacer, como por ejemplo las reivindicaciones sociales, ¿no? También se ha aprobado hace poco el proyecto de ley de la trabajadora del hogar, con 8 horas de jornada de trabajo. Esa norma da pues si se quiere decir, el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras del hogar a tener una jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas a la semana, un sueldo establecido por acuerdo libre entre las partes, no menor a una remuneración mínima vital, y 18 años como mínimo para cumplir esta labor. Yo creo que eso era importante, ¿no? Para un poco evitar los abusos o vejámenes que sufrían pues los trabajadores, las trabajadoras del hogar, ¿no? El proyecto de ley establece que el contrato de trabajo doméstico se celebrará por escrito, por duplicado y será registrado por empleador en el aplicativo web que establecerá pues el Ministerio de Trabajo para esto, ¿no? Y yo pienso que es una forma de reivindicar pues, ¿no? Los derechos laborales que tienen las trabajadoras del hogar. ¿Está bien? Fernando, en sí es un reconocimiento a una labor encomiable que cumplen las amas de las trabajadoras del hogar, y de alguna manera se organiza en materia legal cómo es que debe funcionar, porque sabemos muy bien hoy en día, y por ejemplo en la Casa de Panchita, que es una ONG, ha tenido muchas denuncias por el maltrato que han sufrido algunas de las trabajadoras, ¿no? Ya sea en el tema de las horas de trabajo, en el tema de los honorarios que reciben, o básicamente desde qué edad empiezan a trabajar, porque a veces incluso siendo adolescentes van a trabajar a una casa, y
Y eso hoy en día ya está regulado a través de esta ley. Sin embargo, siempre hay que contemplar que la ley siempre que está hecha también se hace la trampa, como se dice la frase popularmente, ¿no? Imagino que algunos empleadores buscarán los medios más factibles para ellos, para beneficio propio, en la cual lograrán un contrato que sea desventajoso para las trabajadoras del hogar. Entonces hay que estar atento a toda esta serie de cambios que también se han realizado por parte del Congreso. Uno de los aciertos que hay que reconocer. Fernando. Sí, bueno, en esa norma también se señala que que la edad mínima para realizar el trabajo del hogar será 18 años y que la trabajadora del hogar tendrá derecho a vacaciones de 30 días por cada año de trabajo. La remuneración podrá pagarse en forma mensual, quincenal o mensual. El empleador deberá extender una boleta de pago firmada por las partes en 2 ejemplares y pagará además una gratificación por fiestas patrias y otra por Navidad equivalente a una remuneración mensual. La norma prohíbe, además de los actos discriminatorios y trato vejatorio que afecte a la dignidad de la trabajadora del hogar, garantiza la protección desde la etapa de la gestación, prohíbe el despido por motivo de maternidad y le otorga descanso pre y postnatal conforme al régimen laboral de la actividad privada. Bueno, parece bien en cuanto a una norma que protege y reivindica derechos de más o menos algo de 500.000 de trabajadoras del hogar. Pero esta norma, si la aplican, ¿cuántas empleadas del hogar las familias estarán dispuestas a pagarle y a cuántas no? ¿Por qué? Porque cuando mayormente este trabajo lo realizan en forma informal, ¿no? A los contratos, trabajan y ya. Pero ahora que se formaliza ya es una cuestión un poco más delicada, ¿no? Entonces, a ver si antes no se daba, por ejemplo, para Navidad o 28 de julio las gratificaciones, o simplemente muchas veces no trabajan 8 horas, trabajan más, ¿no? 10 horas, 12 horas, desde que empieza el día hasta que termina. O sea, eso había que analizar, a ver si con esta norma en realidad se va a beneficiar al 100% o solamente a una parte, ¿no? Fernando, también habría que contemplar cómo es que se va a emplear durante este proceso que estamos viviendo del estado de emergencia, ¿no? Recordemos que hasta hace unos meses algunas trabajadoras del hogar presentaban su queja porque ciertos empleadores las obligaban a trabajar y quedarse en casa sin haber tenido obviamente un contrato de por medio para que haya trabajo cama adentro, como se le conoce popularmente. Las obligaban a quedarse en casa con el supuesto de que se eviten riesgos, ¿no? O de que hay una protección para que no haya contagios. Y eso de alguna manera también es un motivo para contemplar un tema de abuso laboral en este caso, ¿no? Así es que esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, las denuncias de discriminación. Recuerda, Fernando, que en varias ocasiones vemos, por ejemplo, que las trabajadoras del hogar tienen un propio espacio donde están especificados para ellas, donde, por ejemplo, hay baños solamente para las trabajadoras del hogar o un dormitorio para las trabajadoras del hogar, y de alguna manera lo que se hace es discriminar indirectamente, no sea consciente o no. Así es que ¿cómo se va a contemplar esto con esta ley? Habría que estar muy atentos. Fernando. Claro, habría que ver, bueno, cuáles son en realidad los resultados de esta norma, ¿no? Que si muy bien tiene muy buenas intenciones, a ver cómo esto se aplica en la realidad, ¿no? En realidad, cómo queda, cómo se va a aplicar. Sí, Fabián. Fabián, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, Fabián, me escuchas? Bien, ha habido elecciones en el Colegio de Abogados, había un comité electoral, creo que en esta oportunidad
vamos a ver cómo quedó ese proceso, ¿no? del comité electoral. Parece que el resultado favoreció a Javier Villestein. Vamos a ver el video donde el presidente del comité electoral anuncia pues los resultados del proceso electoral del Colegio de Abogados de Lima. En septiembre del año 2020 se celebró para elegir al decano, a la Junta Directiva, ante la Asamblea. Señor presidente del comité electoral, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Estimados colegas, hemos dado por finalizado las elecciones al decano, junta directiva y delegados de la Orden del Colegio de Abogados de Lima. Bien, voy a dar lectura muy rápida y sucinta. Lógicamente se van a hacer las publicaciones correspondientes, ¿no? En las páginas que corresponden al electoral. Candidatos: número 1, Villestein Javier, con 15.936 votos. Segundo candidato: Castañeda Serrano César Gilberto, con 3.414 votos. Tercero: Peña González Óscar Ramón, con 2.983 votos. Cuarto candidato: Minaya Calle Elba Greta, con 921 votos. Quinto candidato: Sayán López Angélica Rosa, 729 votos. Sexto candidato: Gutiérrez Martínez Marco Tulio, 549 votos. Séptimo candidato: Contreras Chávez William Ciro, 484 votos. Octavo candidato: Bonilla Orduña Patricia Edith, con 273 votos. Noveno candidato: Walter Edison Ayala González, 242 votos. Décimo candidato: Serván Cayetano Osvaldo, 176 votos. Onceavo candidato: Perea Pasquel Carlos Alberto Manuel, votos. Votos nulos o viciados: 5.617 votos. Eso ha sido todo, señores candidatos. Estimados agremiados, agradeciéndoles profundamente la confianza que ustedes han tenido en nuestras personas. Hemos tratado de cumplir como buenos jueces, ¿no?, de tal manera que se haya realizado de una forma muy correcta estas elecciones. Muchísimas gracias. Estas cosas van a ser publicadas inmediatamente en la página web. Ya, listo. Gracias. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Bien, eso fue después de, creo que de la tercera tentativa, se realizó, de acuerdo a la información que nos han brindado, las elecciones del Colegio de Abogados de Lima, y creo que se resultó ganador Javier Villestein. Bueno, ojalá que esto sirva para que este insigne colegio salga para adelante, como creo que es la esperanza de todos los abogados que pertenecen al Colegio de Abogados de Lima. Fabián. Ha sido unas elecciones, imagino, sumamente ajetreadas y de alguna manera han pasado desapercibidos también por toda la coyuntura que se ha vivido esta semana, ¿no? Y hay que recordar que la elección del Colegio de Abogados es un tema crucial, porque dentro de ello están los profesionales del derecho que de alguna manera tienen implicancias en sus decisiones
ya dentro del marco jurídico, el marco legal, y cómo su competencia de alguna manera intercede ya sea en el Tribunal Constitucional, ya sea en algunos aparatos del Estado que de alguna manera se sirven de ello. Fernando. Sí, pues vamos a ver que todo sea para bienestar, pues, de esta institución, ¿no? El ministro de Cultura llama a la responsabilidad y a entender que se enfrente una pandemia. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, llamó a los parlamentarios a la responsabilidad y a entender que el país pasa por una situación compleja. Bueno, obviamente son ministros de Estado del gobierno de Vizcarra, y que, bueno, tienen que respaldarlo, ¿no? Y también hay que reconocer que las Fuerzas Armadas han tenido un papel crucial y han sido muy mencionadas, Fernando, durante estos días. Incluso el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez, ha tenido varias presentaciones en diversos medios de comunicación alegando que las Fuerzas Armadas no tendrían ninguna injerencia si es que se considerase esta moción de vacancia, y el pedido de vacancia, mejor dicho, si es que se considerase constitucional. Es decir, si para las Fuerzas Armadas la vacancia resulta que se realiza y es a favor de acuerdo a las votaciones, entonces la va a respetar. Pero si las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, considera que no es inconstitucional, entonces deja mucho que pensar, ¿no? ¿Cuál sería el papel de ellos? Ahora, el día de ayer, Martín Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra, ha firmado y ha publicado el peruano un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 108, donde se hace una transferencia de 80 millones de soles, 80 millones de soles al Ministerio de Defensa. Este decreto de urgencia está firmado por el presidente Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez, y la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ahora, dentro del artículo 2, lo que dice este decreto de urgencia es: se transfiere 80 millones de soles por la fuente de financiamiento, recursos para operaciones oficiales de crédito a formar del pliego del Ministerio de Defensa, ¿no? Para financiar inversiones con cargo a recursos de la contingencia del Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir básicamente este artículo es que el dinero va a quedar al uso, a disposición del ministro de Defensa. Ahora, ¿por qué se ha hecho esta transferencia? ¿Es usual que se haga este tipo de transferencias en este periodo? Eso deja muchas preguntas, muchas interrogantes. Incluso podríamos especular, ¿no? Porque si el ministro de Defensa se ha pronunciado acerca de las Fuerzas Armadas, que no va a tener una injerencia, y a esto le agregamos que hay 80 millones de soles que le ha transferido Vizcarra al Ministerio de Defensa, ¿para qué? Para disposición del ministro de Defensa. Y además de eso, hace poco, antes del mensaje a la nación de Vizcarra, el periodista Marcos Cifuentes publicó un video donde se le veía a Vizcarra teniendo una reunión con altos mandos militares en el cuartel de Rímac, el cuartel Fuerte Hoyos Rubio en el Rímac, ¿no? Entonces, esa es otra de las preguntas que saltan a la vista, ¿no? ¿Qué hacía reuniéndose? ¿Esto es algo habitual? ¿Tiene una finalidad? ¿Tiene algo que ver con la pandemia? ¿Es algo dentro de sus funciones como presidente reunirse en este lugar específicamente? Habrá que ver qué es lo que va a pasar a lo largo de esta semana. Fernando, adelante. No, están ustedes escuchando. Bueno,
Bien, bueno, tiene razón con respecto al Ministerio de Defensa. También la Marina de Guerra ha sacado un comunicado donde rechaza las afirmaciones de presuntas interceptaciones telefónicas. Expresa el restricto respecto al ordenamiento jurídico y anuncia acciones legales contra Karen Roca. La Marina de Guerra del Perú rechazó de manera rotunda las afirmaciones difundidas en un audio que dejan entrever que su sistema de inteligencia podría estar efectuando presuntas acciones de interceptación telefónica a congresistas y funcionarios de la administración pública. Mediante un comunicado oficial, la institución deploró cualquier tipo de práctica vedada y expresó su restricto respecto al ordenamiento jurídico del Estado. El audio en mención contiene un extracto del interrogatorio de la señora Karen Roca en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el cual viene circulando a través de medios de comunicación y redes sociales. La Comisión de Fiscalización del Parlamento recibió el testimonio de Karen Roca en el marco de las investigaciones por la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. Bueno, ya se pronunció la Marina de Guerra. Bueno, tiene algo que ver con lo que tú también estás comentando, ¿no? Sí, y esto algunos le dicen que es una especie de paranoia o algo así, pero no está lejos de la realidad, ¿no? O sea, si por un lado se da la vacancia, las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, le darán el aval necesario a Vizcarra para desconocer esta vacancia. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque en la disolución se reconoció, estuvieron del lado del presidente Vizcarra. Todos aprobaron su medida y al día de hoy sabemos que por lo menos 4 o 5 miembros de las más altas esferas como autoridades de las Fuerzas Armadas están dentro de cargos ministeriales. Entonces, nos hace pensar demasiado, nos hace llegar a demasiadas suspicacias, a tener ciertos cuestionamientos de qué está pasando en Palacio de Gobierno y qué están ideando, ¿no? Si es que hay algo de repente que sea oportuno en materia de explicaciones, sería bueno. Ya lo hizo el Ministerio de la Marina de Guerra, pero no basta simplemente con un comunicado, ¿no? Tendría que dar declaraciones precisas, porque el chuponeo es un tema ya que viene a años y para todo ciudadano es bien sabido que el chuponeo siempre ha existido y sobre todo viene de algunas altas esferas, ¿no? Y más que nada, la Marina de Guerra ha sido mencionada en estos ámbitos ya desde hace tiempo. Fernando. Sí, pues, bueno, eso es lo que casi todas las informaciones de los medios de comunicación están basados en el tema de la vacancia presidencial. Por otro lado, constitucionalistas dicen control político es legítimo si se ejerce en el marco constitucional, es decir, en forma razonable y proporcional, respetando el debido equilibrio de poderes del Estado. El control político legítimo debe ser ejercido por el Congreso de la República, necesariamente dentro del marco constitucional, es decir, en forma razonable y proporcional, respetando el debido proceso y el equilibrio de poderes. Esos fueron los argumentos que varios profesores dedicados a la enseñanza del derecho constitucional hicieron en un pronunciamiento en defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Esta es la forma de ejercer el control político constitucional, donde el número de votos no debería ser el único elemento a considerar, dado que en nuestro sistema constitucional tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han sido elegidos por el voto directo de la población y deben cumplir sus funciones de manera equilibrada, argumentan en un documento. Advierten que involucrar al presidente de la República invocando la causal de incapacidad moral permanente supone un mal uso político del artículo 113.2 de la Constitución. Agregan que contraviene el régimen constitucional de acusación constitucional del presidente de la República en nuestra Carta Constitucional, los estándares mínimos de un debido proceso y pueden generar una mayor inestabilidad para el país en medio de una grave crisis sanitaria, económica y social. Bueno, hay una serie de evaluaciones, si se quiere decir, o opiniones de varios constitucionalistas que están a favor o en contra
de lo que viene ocurriendo con la vacancia, con el tema de la vacancia presidencial. Fabián. Fernando, entonces lo que mencionamos al principio del programa, ¿no? Aquí hay una polarización también en cuanto a los especialistas, los constitucionalistas, cuando hacen una descripción de este caso de la vacancia, sobre todo alegando al artículo 113 de la Constitución Política, inciso 2, ¿no? Que es vacancia por incapacidad moral. Y como bien lo acabas de decir, hay grupos de constitucionalistas que están a favor y grupos en contra, y claro, ellos lo hacen desde su conocimiento, desde su pericia profesional, hacen toda una explicación, pero la gran pregunta es ¿quién tiene razón? ¿Cuál de ellos está con la razón necesaria para argumentarla, ¿no? Si es constitucional o si es inconstitucional esta medida que se está tomando en cuanto a la vacancia. Y hasta el día de hoy, al menos yo creo que podemos coincidir de repente, Fernando, y también lo hemos visto a través de otros especialistas a lo largo de la semana, es que al fin de cuentas el Congreso es el que tiene la última palabra, ¿no? El Congreso lo que va a hacer es interpretar de acuerdo a sus argumentos, a sus justificaciones, lo van a interpretar y van a emplear esta medida, ¿no? Esta medida, si es que va a proceder o no. Y ya hay que repetirlo nuevamente, ya el Ejecutivo ha mostrado su total rechazo y ya está presentando su demanda competencial ante el tribunal para impedir que este proceso continúe. Fernando. Sí, y bueno, también se han pronunciado algunas autoridades políticas, por ejemplo, una invocación a las autoridades a pensar en lo mejor para el pueblo que los eligió, formuló el gobernador regional de La Libertad, Manuel Yempén Coronel, tras advertir que una eventual vacancia del presidente Vizcarra perjudicaría gravemente nuestra democracia y pondría en riesgo la vida de miles de peruanos de la pandemia del COVID-19. Por medio de un video, la autoridad regional rechazó la moción de vacancia respaldada por varias bancadas del Congreso de la República en contra del jefe del Estado, tras los audios presentados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada. La vacancia presidencial, ahora faltando tan poco para las elecciones generales, perjudicaría gravemente nuestra democracia, los avances en la lucha contra el COVID-19 y la reactivación económica, no solo en nuestra región, La Libertad, sino de todo el país. Bueno, ahí hay una serie de propuestas y de opiniones de diferentes autoridades, ¿no? Cada uno tiene su posición política. Y bueno, sería bueno también conocer cuál es la posición política o qué piensan los que pretenden ser presidente del país, ¿no? Los candidatos a la presidencia, ¿no? ¿Qué diría, por ejemplo, Fernando, Forsyth, ¿no? Fernando, precisamente, bueno, no ha sido a Forsyth, pero sí al alcalde de Lima, a quien le preguntaron acerca de esta situación, y él ya mencionó que no es para nada conveniente realizar un proceso de vacancia en pleno estado de emergencia y en plena pandemia, ¿no? Entonces, él ya manifestó su posición. El alcalde Forsyth, imagino que ya algunos medios lo habrán entrevistado, le habrán preguntado, y también es muy posible que esté en contra de una posible vacancia. Lo cual le genera réditos a ellos, ¿no? Porque si están interesados en perfilarse como candidatos políticos, no van a querer mostrarse como alguien que desestabilice, entre comillas, el sistema político, el sistema actual, a favor y sobre todo a favor del Congreso, ¿no? Sabiendo que el Congreso ha sido muy criticado y es muy criticado hasta el día de hoy por la imagen que tiene. Entonces, es bastante probable que muchos de los entrevistados, y sobre todo los que están perfilándose para una candidatura, sea al Congreso o sea a la presidencia, van a mostrarse en contra de esta medida. Fernando. Claro, porque imagínate que ya
Supongamos que en hipotético caso de que vacuen al presidente, entraría el presidente del Congreso. El presidente del Congreso, al asumir la responsabilidad del país, puede que se quiera quedar un poquito más, ¿no? Puede ser. Puede ser que también postergue las elecciones, porque la coyuntura actual de la pandemia o la cuarentena que vive el país puede ser un argumento válido para postergar las elecciones y quedarse un tiempo más. Y obviamente a todos los candidatos presidenciales, pues, que están esperando que se den las elecciones en abril, no les sería favorable, ¿no? No les tendrían que esperar, pues, un poco más. Por eso, de repente, en ese sentido, no se pronuncian, ¿no? Pero sería bueno que lo hagan para que la población sepa, pues, cuál es la posición que tiene cada uno y también vaya de alguna manera decidiendo por quién van a votar, ¿no? Y de todo esto, Fernando, déjame decir que en sí de fondo de todo esto, tenemos que la imagen del presidente Vizcarra se ha resquebrajado drásticamente ante estos audios, más allá de si lo vacan o no, y posiblemente esta es su popularidad, algo que es fácil de inferir para cualquier persona, incluso que no tenga formación en ello. Es fácil inferir que su popularidad va a disminuir notablemente. Entonces sí, pues, eso le va a afectar. Sí, claro. Sí, Fernando. Bueno, vamos a la publicidad y luego regresamos con Prensa Libre. No toques la radio. No muevas el dial. Enseguida regresamos con más de Prensa Libre. Continuamos con tu programa periodístico Prensa Libre. Pasión por la verdad.
porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. Bien, bueno, ahora estamos con nuestra amiga la psicóloga Cecilia Cruces para conversar un poco sobre el tema de la pandemia y lo que nos puede afectar. Buenos días, Cecilia. Muy buenos días, te agradezco la invitación. Realmente para mí es muy importante tener este espacio para sí mismo poder compartir con todas las familias que en la actualidad se necesita bastante apoyo emocional. Sí, bueno, Cecilia, nosotros hemos podido, bueno, ya tenemos bastante tiempo con el tema de la pandemia, con el tema de la cuarentena. Las familias pues están prácticamente encerradas, ¿no? En su mayoría y con un temor un poco a salir y contagiarse. Tú, ¿cómo ves cómo ves que afecta a la población, a las familias, el tema de la cuarentena? Ujú. Sí, si bien es cierto, los primeros afectados aquí son los hijos, ¿no? En este caso los adolescentes, el cual es muy importante siempre poder compartir con ellos, establecer una organización de actividades constantemente. Hemos percibido actualmente que nuestros hijos adolescentes de 13, 14, 15, 16 años ya están comenzando a tener tal vez cierta incomodidad frente a los estudios, ahora que todo es virtual, están comenzando a estresarse, ¿no? Y muchas veces debido a la falta de tal vez interacción con los padres, ¿no? Muchas veces cuando percibimos que nuestros hijos ya son adolescentes, pues sí, es muy bueno que tengan cierta independencia, pero asimismo es muy importante compartir con ellos, realizar actividades diferentes, iniciando desde ya con un horario establecido, el cual esto va a ayudar bastante a fortalecer su creatividad, sus habilidades sociales, no solamente con sus compañeros, sino también con los mismos padres, con los hermanos. Definitivamente, esta pandemia ha cambiado bastante la forma de vivir, ¿no? La forma de convivencia, pero asimismo hemos obtenido algo bueno, y esto nos referimos a que estamos en familia, ¿no? Estamos aprendiendo a conocernos cada día. Entonces, aquí los afectados en un primer momento son nuestros niños también, niños de 3, 4, 5 años, que ellos lo primero que desean es jugar, es salir al parque, es poder interactuar con sus compañeros, pero asimismo tenemos como padres tener estas herramientas en casa, poder adaptar un ambiente adecuado para ellos, para sí mismo no puedan sentirse angustiados, estresados, ansiosos, porque desde ahí vamos a empezar con un episodio de ansiedad, y la ansiedad la vamos a descubrir y la vamos a percibir con la sudoración en las manos, dolor de cabeza, en ocasiones falta de apetito, con actitudes negativas y agresivas de desafiar a los padres, y asimismo, si es que no logramos prevenir la ansiedad a tiempo, vamos a pasar a otro episodio que es la depresión, y la depresión no solamente se puede desarrollar o lo podemos percibir en los adultos, sino también en nuestros niños. Aquí es muy importante fortalecer nuestros 3 pilares que siempre menciono, que es mantener una comunicación asertiva, ser empáticos. Muchas veces hablamos de empatía y muchas veces también tienen esta idea de concepto que es ponerse en el lugar de la otra persona, pero no solamente en los zapatos de la otra persona, sino también en sus pensamientos y en sus sentimientos, qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Y como tercer pilar, el saber escuchar. Para saber escuchar hay que tener tiempo y hay que tener paciencia. Aquí se trata de llegar a acuerdos con la pareja, con nuestros hijos, y tenemos que aprender a convivir frente a esta situación que estamos viviendo todos y todo el mundo en general. Fabián. Doctora, buenos días. Los saluda Fabián Cabana, periodista.
Ante esta serie de sintomatologías que usted acaba de mencionar y sobre todo a la población vulnerable, ¿hay alguna diferencia entre los varones y las mujeres en el caso de los niños sobre el impacto que hay? ¿O es Sí, el cuando mismo? cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de un episodio de ansiedad, exactamente los síntomas se van a ver reflejados de la misma manera, pero asimismo, las que tal vez absorben o las que presentan en primera instancia y podemos percibirlo con mayor claridad es en las mujeres, es en las niñas, estamos hablando de niños, porque somos más emotivas, son más sensibles, ¿no? En cambio, el varón puede ser un poco más práctico, ¿no? Puede decir el sí, el no, vamos a jugar, no quiero, o sí. En cambio, en las mujercitas es diferente, porque ellas siempre van a buscar el afecto y el cariño. Si estamos hablando de niños, pues ambos van a buscar lo mismo, que es el afecto y el cariño, pero si hablamos de adolescentes, ahí podemos un poquito diferenciar de que las mujeres son un poco más sensibles y los varones son un poco más prácticos. Eso no quiere decir de que no sean sensibles, porque también hemos recibido algunos casos de varones como que les está afectando bastante, ¿no? Esta situación, esta convivencia. Y si es que hablamos de parejas, pues ahí podemos percibir que estamos iniciando y lo que mencionamos siempre es estamos aprendiendo a conocernos un poco más. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué actualmente se percibe bastantes casos de separación, ¿no? De matrimonios? Porque definitivamente ahora en esta convivencia estamos tal vez percibiendo mucho mejor cómo mi pareja me trata, cómo me siento con mi pareja y qué es lo que siento por él o por ella, ¿no? Entonces, definitivamente aquí también tenemos que abordar este tema de la relación de pareja, ¿no? Si bien es cierto también, los hijos son los primeros que van a comenzar a percibir estos cambios de comportamiento y por ahí pueden percibir también violencia. Si es que la pareja no llega a un acuerdo, pues aquí se va a desencadenar una violencia, puede ser física, psicológica, una violencia sexual, el cual hay que tener bastante cuidado. Y todo esto inicia, ¿por qué? Por la falta de comunicación, ¿no? No sabemos comunicarnos, nos callamos, no expresamos lo que sentimos, no decimos, hoy día me siento triste, hoy día me siento molesta, no, nos preferimos a veces callarnos y no expresar lo que realmente podemos sentir. Y asimismo en la pareja, si bien es cierto también en la pareja pues todos tienen problemas, todos tienen dificultades, pero la diferencia ¿cuál es? En que podemos ser mejores, podemos llegar a acuerdos y podemos lograr a construir como familia. Asimismo, aquí también es parte de nuestra personalidad, la seguridad y la confianza. Si es que no tenemos seguridad y confianza, pues los pensamientos y las actitudes definitivamente van a ser negativas, ¿no? Doctora, en el tema de los hogares, la dinámica familiar evidentemente ha sufrido un alto impacto, muy aparte del COVID, el aspecto económico ha tenido un alto impacto, ¿no? Entonces, imagino que eso se ha traducido en cambios comportamentales dentro de los integrantes de la familia. Eso, ¿qué medidas se podrían tomar y cuáles son los riesgos que hay? Claro que sí. Lo que acabas de mencionar, la parte económica, aquí pues sí, ha llegado de que uno mismo, como pareja, como padres, ¿no? Frente con nuestros hijos, pues nos lleguemos a cansarnos, comencemos a desesperarnos. Y una de ellas es el carácter negativo y agresivo que vamos a tener. Y a esto me refiero con palabras, por ejemplo, ya me harté, ya me cansé, o por ahí podemos escuchar estas respuestas como me voy de la casa, ¿no? Ya soy aburrido, estoy aburrida. Asimismo, aquí si es que tenemos hijos en la familia, pues primero, el primer contacto es con ellos, porque hay que enseñarles, hay que explicarles el por qué tal vez ya no se le puede comprar un juguete de 50 soles, por qué ya no se le puede acceder a sus pedidos cuando él o ella desea.
Y esta comunicación tiene que ser adecuada a la edad de nuestros pequeños. Si estoy hablando de un niño de 3, 4, 5 años, un niño va a entenderlo mediante el dibujo, mediante figuras, mediante los colores. No olvidemos que nuestros niños aprenden por imitación y te entienden. Asimismo, yo he percibido de que a veces hay papitos que mencionan y dicen, no, pero es muy chiquitito, no entiende nada, no se da cuenta. Mentira, sí se da cuenta. Ellos entienden la manera, con gestos, tal vez no te pueden hablar correctamente, pero sí te pueden escuchar, sí te pueden entender los gestos, y un niño aprende mediante los gestos, que es un sí, que es un no, y frente a esto, a las posibilidades económicas, pues hay que llegar a un acuerdos con ellos también. Y yo les aseguro de que nuestros niños van a aprender a comprender. De ellos se trata de que ellos aprendan, cada día es un aprendizaje, igual como padres están aprendiendo tal vez a ajustarse un poquito más y nuestros hijos de la misma manera. Esta situación de la pandemia puede pasar, sí, va a pasar, pero asimismo aquí se trata de construir, se trata de fortalecer estos sentimientos de empatía, de amor, de tranquilidad, ¿no? De sabiduría, de valores, en otras palabras. Doctora Cecilia, dígame acá, bueno, estamos en el tema de la pandemia, para ubicarnos, y ha habido una cantidad de personas que han salido afectadas por el COVID. Han sido atendidas en los hospitales, de repente en sus casas, y han sobrevivido, digamos. Eso, hay secuelas físicas, pero también psicológicas. No he visto que el gobierno haya proyectado un tratamiento en el tema físico, ni tampoco psicológico. ¿Qué recomendaría a las personas que han tenido el COVID y han sobrevivido? Sí, claro que sí, y particularmente yo he tenido algunos casos que realmente de personas familiares que han tenido el COVID, y la pregunta es en ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a ser de mí? No tengo miedo, mis hijos, mi esposo, mi esposa, ¿no? Entonces, aquí lo que sugiero y es recomendable mantener una comunicación. Si no es permitido, y por lo que estamos viviendo todos, pues no está permitido las visitas, no está permitido salir en grupo, pues aquí lo importante es que la persona tenga este espacio de poder comunicarse con sus familiares, tal vez no solamente por teléfono, ¿no? Que es muy diferente poder mirarla mediante una videollamada. Si tal vez no nos podemos tocar, pero sí nos podemos ver, ¿no? Aquí se trata de motivación, de sentirnos bien, porque estas personas que han pasado, ¿no?, todo este malestar del COVID realmente va todavía a tener estos impactos negativos, que no es que de pronto ya estoy bien, ¿no? De aquí a un mes ya todo pasó, me siento muy segura, muy seguro, con mucha confianza. No, este es un proceso de adaptación, son de muchos cambios, pero asimismo lo que necesita siempre y constantemente es protección. Si es que esta persona no se siente protegida, pues sus sentimientos igual va a ser de sentimientos de inferioridad, sentimientos de mucha inseguridad y de mucho temor. Y si es que uno vive de esta manera, pues definitivamente vamos a poder pasar este episodio de la depresión, ¿no? Y la depresión me refiero en general a no tener apetito, a no querer salir de casa, a no recibir llamadas telefónicas, a estar siempre llorando constantemente, se va a bajar de peso y por ende pues las consecuencias van a ser muy lamentables, ¿no? Doctora, el duelo ante el COVID ha sido un proceso que es bien, hasta el día de hoy, es bien difícil de sobrellevar. Entonces, ¿cuáles son los primeros indicios o las sintomatologías que demuestran los familiares ante esta pérdida? Sí, si bien es cierto, el duelo para que una persona pueda superar tal vez esta pérdida es un aproximado de 7 a 8 meses. ¿Listo? La pregunta es, ¿qué hacer durante todo este tiempo? Lo que necesita la persona es sentirse escuchado, es sentirse querido, es sentirse protegido, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, frente a esta pérdida,
definitivamente la persona va a sentir un vacío, tal vez la pérdida de su esposo, de su esposa o de sus hijos o uno de sus hijos. Entonces, aquí es muy importante de que cada uno de la familia pueda apoyarse mutuamente. Si no nos podemos, como mencionaba, si no nos podemos ver, si no te puedo ir a visitar, pero todos los días te hago una videollamada, en la mañana, en la tarde y en la noche, porque en cualquier momento la mente es muy débil. Y aquí está lo que también mencionaba sobre la depresión. Y la depresión, ¿cómo podemos desencadenar? Por ejemplo, no querer conversar con nadie, ¿no? Por ahí pueden decir, pero te está llamando tu hermana, no quiero hablar con ella, ¿no? La respuesta va a ser negativa, no, quiero estar solo. Y esto es de todos los días. No quiero estar solo, no quiero comer, no quiero recibir más llamadas, y hay que tener bastante cuidado, porque actualmente hay muchos casos de suicidio, y eso se ha visto hasta en los propios hospitales, porque ya no tienen como que esa fortaleza de seguir viviendo, y ahí es algo muy preocupante, ¿no? La familia es el primer soporte socioemocional para lograr una estabilidad emocional con nuestros hijos, con la pareja, con todos en la familia en general. Doctora, bueno, ¿qué mensaje le daría pues a la población, a todos los que estamos viviendo esta cuarentena, ¿no? En la actualidad, después de bastante tiempo, y creo que todavía tenemos para muchos meses más, ¿no? ¿Qué mensaje le daría para que la población tenga qué medida debe tomar, ¿no? En el aspecto psicológico? Sí, muy bien. Aquí en la familia, y nos vamos a enfocar en lo que es la pareja y los hijos, en la pareja tenemos que primero identificar el quiénes somos. Es bueno saber preguntarnos el quién soy, ¿no? Personalidad, sí, tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos cualidades, habilidades, pero asimismo también hay que compartir con nuestros hijos. Tal vez estamos trabajando virtualmente, posiblemente, pero asimismo hay que tener un tiempo y un espacio para con ellos. A eso me refiero con un horario establecido, organizando nuestras actividades todos los días, que no se vuelvan una rutina o una costumbre. Comunicación, lo que siempre mencionamos, pero una comunicación asertiva, y asertividad me refiero a no hacer sentir mal a la otra persona si es que algo me incomoda. Empatía, ponernos en el lugar de la otra persona en pensamientos y en sentimientos, y la escucha activa. Hay que saber escuchar, porque muchas veces oímos, no escuchamos. Y aquí la clave, ¿cuál es? Es poder enfocarnos en estos 3 pilares que acabo de mencionar. Bien, doctora, entrando. Sí, Fernando, permítame hacer una consulta. Doctora, entrando ya al terreno institucional, entiendo que hay una ley de salud mental que se ha promovido en estos meses por parte del gobierno. Sin embargo, he encontrado que hay una serie de conflictos en cuanto a la labor del psicólogo, y aparentemente hay una disputa entre sus funciones en materia del colegio en sí, y pareciera que este gobierno no le ha dado la prioridad a la labor del psicólogo comparado con, por ejemplo, los psiquiatras. ¿Es así? ¿Eso está sucediendo? Claro, sí, y es lo que se ha visto mediante, por ejemplo, del Colegio de Psicólogos. Realmente sí, se ha percibido lo que acabas de mencionar, todo este conflicto, porque sí, efectivamente, lo que se requiere en todos los centros educativos es el apoyo psicológico, ¿no? Lo que nosotros, ¿qué hacemos? Y nuestra función, ¿cuál es? Es ser mediadores y poder resolver un problema, poder identificar qué es lo que está pasando con la familia, con las personas. Si por ahí estamos atravesando ansiedad, depresión, pues aquí estamos nosotros para lograr una estabilidad emocional, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que acabas de mencionar es muy cierto, ¿no? Entonces, pero ya es por parte del gobierno, tendrá sus medidas, pero igual nosotros seguimos avanzando, seguimos apoyando a aquellas familias que realmente necesitan este soporte emocional. Doctora, bueno, nosotros le agradecemos pues su intervención siempre tan oportuna. Ya en otras oportunidades vamos a hablar sobre otros temas que son tan importantes, bueno, para apoyar pues a la población en este tema del COVID, ¿no? Que sea difundiéndolo y pudiendo escuchar sus recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Gracias, buen día. Publicidad. No toques la radio. No muevas el dial. Enseguida regresamos con más de Prensa Libre. Continuamos con tu programa periodístico Prensa Libre. Pasión por la verdad. Bien, buenas las explicaciones de la doctora Cecilia Cruces en el aspecto psicológico. Siempre es bueno poder escuchar sus consejos para poder aplicarlos, ¿no? Sí, es bueno en este tiempo de coronavirus. Fabián. Bueno, y en la última parte inquirí en esta interrogante porque aparentemente el gobierno no le ha dado la prioridad a la salud mental mediante el trabajo de los psicólogos, y eso lo he visto, por ejemplo, a través del conflicto que hay entre el Colegio de Psicólogos y el Colegio Médico. Esto lo decía básicamente porque hay una ley en la cual se prescinde de la labor de los psicólogos y se prioriza más allá la de los psiquiatras. Entonces, este conflicto se está generando ya desde hace años atrás y lastimosamente tiene un impacto sumamente negativo en esta época de la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia es donde se ha visto más los casos de manera significativa, donde hay mayores sintomatologías, y es bien sabido que el aspecto psiquiátrico es insuficiente, ¿no? En cambio, la labor psicológica tiene una capacidad de oferta sumamente encomiable que puede albergar y brindar la atención requerida y necesaria, sobre todo a todos los aspectos y estratos sociales. Esa era precisamente la inquietud que tenía, y bueno, como nos ha venido explicando, hay una serie de factores que debemos identificar
y sobre todo considerar por lo menos tener una consulta al menos una vez en estos tiempos de pandemia con los psicólogos para poder fortalecer algunas deficiencias que tenemos en el aspecto comportamental, emocional. Fernando. Sí, pues bueno, creo que ahora hemos tocado el tema de la vacancia. Ya la próxima semana, el próximo sábado, estaremos viendo los resultados del viernes, si lo vacaron o no lo vacaron al presidente. Mientras que las personas nos siguen escribiendo al chat de Prensa Libre, dando sus opiniones. Bueno, ya pues nos toca la hora triste de despedirnos de nuestros amigos, de nuestra audiencia, y mañana no se olviden, mañana retransmitimos el programa para los minucitos de 11 a 1 de la tarde, y compartan, comenten Prensa Libre, que eso es muy importante. Fabián. Así es, Fernando, ha sido una semana sumamente tensa. Esperemos que en el transcurso de los días haya soluciones, sobre todo que sean favorables para la población, que no afecten de alguna manera todo lo que se ha estado tratando de sobrellevar ante esta inclemente pandemia que estamos sufriendo, y la economía también, que ha sido sumamente perjudicial, y estaremos informándoles sobre todo lo trascendental, sobre todo lo importante, y sobre todo con la pasión que nos caracteriza, ¿no? Con la pasión por la verdad en su programa Prensa Libre. Fernando. Bien, muchas gracias, le agradecemos la atención a todos nuestra audiencia que nos sigue sábado a sábado. Les pedimos que siempre compartan, comenten, denle me gusta, es importante para el tema virtual. Con nosotros hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, con Prensa Libre, pasión por la verdad. Muchas gracias. Hemos presentado Prensa Libre, un programa periodístico que trabaja con verdadera pasión para decir la verdad, sin medias tintas. Solo la verdad, con la dirección general de Fernando Mendoza. Hasta nuestra próxima edición. Prensa Libre, pasión por la verdad.